una secreción como el meato que pasa por el bronco inferior, a veces el varón es más difícil de obtener esta ojo, y lo saben por experiencia. ¿Correcto? Es difícil de atender, oculta mucho tarde. Por lo tanto, el diagnóstico es mucho más difícil. ¿Está claro? Entonces, aparte de la secreción, hay que ver el tipo de coloración. Por lo general es amarillenta, verdosa, maloliente. ¿Por qué? Porque estamos hablando de 25 centímetros en promedio, ¿cierto? Más menos 5, dependiendo de la raza, de uretra. De uretra, doctores, ¿ah? Ojo, ¿ah? Y ahí tenemos que en el varón la uretritis se da principalmente por clamidia y gonorrea. ¿Está claro? Y vamos a ver un tercero que puede presentarse tanto en varón como en mujer, que sería el síndrome de úlcera genital. El síndrome de úlcera genital puede ser única, una sola úlcera, puede no doler como la sífilis, o puede doler muchísimo como la donovanosis. ¿Está claro? ¿Qué vamos a ver? Una característica, aparte de las úlceras. Este síndrome de úlcera genital se asocia mucho con adenopatías inguinales. Ese es el signo que yo tengo que identificar. Adenopatías a nivel inguinal. Y si yo tengo úlcera más adenopatías, tengo que pensar en los siguientes más frecuentes: sífilis, ¿correcto? Herpes 1 o herpes 2 y chancroide. Menos frecuente, pero que está en incremento en los últimos años, es la donovanosis y el linfogranuloma veneno, que también por su fisiopatología es que el ganglio se infecta, aumenta de tamaño y puede buscar, se absceda, y como todo absceso busca un camino para salir la pus hacia la superficie de la piel. ¿En dónde? En la zona inguinal. ¿Correcto? Entonces, de esa manera yo puedo tener al menos estos 3 síndromes más frecuentes. Existen otros, pero vamos a ir ya detallando lo que son los síndromes, en este caso, de flujo vaginal. No se olviden, doctores, que los gérmenes más frecuentes, aparte de lo que ven ahí, es también clamidia y gonorrea. ¿Está claro? Clamidia y gonorrea. Por lo tanto, hablaremos primero de infecciones vulvovaginales, como la vaginosis, principalmente. ¿Y por qué ocurren estas infecciones vulvovaginales? Si les preguntaran cuál es la causa, la principal causa es que hay una disbiosis vaginal. Pregunta: ¿cuál es la bacteria que debería predominar en la vagina? Los lactobacilos. ¿Está claro? Pero los lactobacilos son muy sensibles a los antibióticos. Por ejemplo, si ustedes se toman una acitromicina, ¿cierto? Barrieron, bueno, en el caso de las mujeres, ¿no? Barrieron todos sus lactobacilos. Si se tomaron una acitromicina simple o se pusieron una penicilina, ¿correcto? Que puede ser la procaínica, ¿no? Una dosis, o la benzatínica. Si es benzatínica, doctores, barrieron todos sus lactobacilos las mujeres. Pero si se tomaron una amoxicilina, están eliminando entre el 30 y el 45% de sus lactobacilos. Por lo tanto, ese huequito que queda, esa población que estaba ocupando, ¿quién lo va a ocupar? Los demás gérmenes. Bacterias propias, ¿cierto?, de la zona perianal. Los hongos van a ocupar ese espacio. Y empiezan, pues, justamente los problemas. Vamos a ver, miren, la vaginosis, tienen que acordarse
del complejo GAN. ¿Y qué es el complejo GAN? Pues es una mnemotecnia para identificar a los principales gérmenes bacterianos, ¿cierto? La G es de Gardnerella, que es la principal etiología y es de transmisión sexual. ¿Está claro? La Gardnerella. ¿Qué más tenemos? A de anaerobios, full anaerobios, doctor. Full anaerobios. Pueden ser gram positivos o gram negativos, pero anaerobios. La M de Mobiluncus, que es otro germen, vamos a que pongan ahí que se acuerden. Y el micoplasma. Hay diferentes micoplasmas. Uno de ellos es el urealítico, el más frecuente, que genera no solo vaginosis, sino también infecciones del tracto urinario por su proximidad anatómica. ¿Está claro? Ese es el complejo GAN. Por lo tanto, la mayoría que son gram positivos. Hay algunos gram negativos, ¿correcto? Por lo tanto, ¿cómo se trataría? A ver, para que puedan hacer ejercicio de juicio clínico. Si tengo más gram positivo, ya está dentro, ¿no? Ya está. Entonces, ¿con qué lo tratarían, doctor? Si fueran bacterias gram positivas, ¿cierto? Y principalmente anaerobios. Clindamicina en crema. No, doctor, no tengo clindamicina en crema. No consigo. ¿Qué puedo usar? Metronidazol. ¿Por qué? Porque el metronidazol cubre gram negativos anaerobios. ¿Y la clinda? Gram positivos anaerobios. Ese es el tratamiento. ¿Está claro? No es tan difícil. Me aprendo el germen, ¿qué tipo de germen es? Pues puedo elegir un antibiótico para poder usarlo de forma correcta. ¿Está claro? Muy bien, doctor. Ahora, el pH vaginal debería estar en un rango de 3.8 a 4.2. Eso lo dan los lactobacilos, pero son muy sensibles aquí. Y vean esa imagen. Es un cuello, un cervix muy eritematoso, quiere decir que está muy inflamado. Y hay una secreción blanquecina, ¿cierto? Pero es una secreción blanquecina líquida, para que puedan diferenciarlo con el hongo. ¿El hongo cómo es la secreción? Como la nata, con grumos. Eso es hongo. En cambio este es líquido. ¿Está claro? Blanquecino, obviamente. Y tiene muy mal olor. Para eso, ¿qué tengo que preguntar en mi paciente? ¿O qué tengo que al menos escuchar? Que me diga que tiene disuria, ¿cierto? ¿Qué más tiene? Dispareunia, es decir, que cuando tiene intimidad con su pareja, tiene mucho dolor en las relaciones sexuales. Y en algunos casos va a haber ese olor también a pescado. ¿Está claro? Y siendo bacterias, ojo, ¿cuál es el olor típico a pescado podrido? ¿De qué germen? Cuando le echas KOH, ¿cierto? Recoges el flujo vaginal, lo llevas al laboratorio, le pones unas gotitas de KOH y desprende un olor a pescado podrido. La tricomonas. ¿Está claro? En cambio aquí no necesitas ponerle KOH. Ya el olor parece un pescado podrido ahí. ¿Está claro? Entonces, para eso necesito conocer los criterios de Amsel. Muy preguntado en ginecobstetricia o en los exámenes del ENAM. ¿Cuáles son esos criterios? Leucorrea, la secreción blanquecina líquida que acaban de ver, ¿cierto? El test de KOH va a desprender mucho más el olor a pescado podrido.
estas famosas células club cells, ¿cierto? Más del 20%. Y un pH vaginal que sea más de 4.5. Algunos van a encontrar, doctor, pero yo he leído que es más de 4.2, 4.3. Bueno, depende de la lectura que ustedes hayan hecho y la evidencia, ¿no? Pero los criterios de Amsen mencionan que es 4.5 o más. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? ¿Con qué trato? Por si acaso. Clindamicina. Ya sea con clindamicina en gel al 2% o metronidazol. Ya sea en óvulos o mucho mejor sería vía sistémica, vía oral, 500 miligramos cada 2. Ese es para la mujer. ¿Y para el varón? ¿Al varón cómo se trata si tiene vaginosis? O sea, es decir, si su pareja tiene vaginosis, el varón tiene relaciones, va a impregnarse con esas bacterias y va a generar una infección en el aparato reproductor masculino. ¿Y saben para colmo qué es? El varón es asintomático. ¿Cierto? Por eso que decimos que deben de utilizar preservativo. Porque hay muchos varones que pueden tener todos ese complejo de GAM y no tener ni un solo síntoma. ¿Y ustedes creen que un varón asintomático va a acudir al centro de salud a visitarlos, a decirles, doctores, tengo este problemita? No, señor. Y peor se automedica. Entonces, doctores, en el varón es 1 gramo y dosis única de metronidazol. No se olvide. Siguiente. Bueno, esas son las famosas células de club en el microscopio. Tricomoniasis, ¿cierto? Lo que acabamos de hablar. Este es un protozoo, flagelado y microaerófilo. Es decir, le gusta el oxígeno, las concentraciones altas, bajas, medias. No le interesa, es aéreo, le gusta el oxígeno. ¿Está claro? Por eso se puede cultivar incluso. Pues necesita un medio específico. ¿Qué más? El eritema vulvar y la cervix en fresa. Esa cervix que vieron a la anterior tiene que tener puntitos rojitos. Ese es el cervix en fresa. ¿Quién lo hace? Ese signo, la tricomona vaginal. ¿Y cuál es la secreción por lo general característica? Es verdosa. Verdosa. Y el diagnóstico se hace a través de microscopía. ¿Y el tratamiento cuál es? Metronidazol más tinidazol, que es un antibiótico. Ambos se potencian, uno es un antibiótico, el otro es un antifúngico, pero ambos se potencian para matar o eliminar a este protozoario. ¿Está claro? Metronidazol más tinidazol. Vienen en tabletas, en cápsulas, o también en óvulos o en gel, depende de la presentación. ¿Y qué siempre tienen que tratar? A la pareja. ¿Por qué? Al igual que el anterior, el varón es un portador asintomático. ¿Quién padece más los signos y síntomas? El sexo femenino. ¿Está claro? Entonces, si yo identifico una paciente con esta sintomatología o con esta patología, por favor, tienen que tratar a la pareja o a las parejas sexualmente hablando, ¿no? De cada uno de ellos. Sí, porque ahora no se puede poner la mano al fuego, ¿eh? Ojo, ¿eh? Hay gestantes que a veces les preguntamos, ¿y tienes alguna? ¿Dónde está el papá? No, está trabajando, doctor. ¿Y por qué tuvo otra infección? Nos vamos y preguntamos, ¿no? Por quien les habla, les pregunta y le dice, ¿no tendrás otra pareja? Al inicio te niegan, pues, ¿no?
pero después le decimos que es necesario que nos digan. Y ahí nos dicen que sí tienen 1, 2 y hasta 3 parejas me han dicho que tienen. Imagínense. Por eso les digo, actualmente ya no se confía. Por eso protéjanse, doctores. Miren, ese es tanto en el cervix, ¿correcto? E inclusive también en la parte externa del aparato genital femenino. Ese es el famoso cervix impreso. ¿Qué dice ahí? Al igual que el anterior, el varón es asintomático, por favor, que se les grabe eso. Candidiasis, algo cortito, nada más, porque creo que ya llevaban antifúngicos, todo en el primer parcial, examen, ¿ya lo han tenido? Me imagino, ¿no? Sí. Imagínense nomás. Es por la disimbiosis. Correcto, ya les expliqué. El honguito es parte de la microbiota vaginal, pero cuando tiene la oportunidad de proliferar, lo va a hacer. ¿Está claro? ¿Alguien ha visto la película de Venom? Sí. El archienemigo de Spider-Man, creo, ¿no? Sí. ¿Cómo le dicen a Venom? Simbionte, ¿no? Ya, acá está su simbionte, doctor. La cándida es nuestro simbionte. Está en la boca, está en el aparato gastrointestinal y está en nuestros órganos genitales. La cándida es un simbionte. ¿Está claro? Para que no se olvide. ¿Y con qué se trata? Si es de forma tópica, ¿correcto? Con clotrimazol. He visto que a veces hay prescripciones en recetas que me traen a pacientes que les dan cremas de ketoconazol. Pregunto, ¿es correcto? El ketoconazol ni cosquillas le hace a la cándida, doctor. Poco, ¿ah? Y para colmo, hay óvulos de ketoconazol. Si ustedes preguntan en la farmacia, si son curiosos, van a ir, pregunten alguna vez, ¿tendrá óvulos de ketoconazol? Y les va a decir. ¿Está claro, doctor? Por favor, traten de usar correctamente los antimicrobianos. La cándida actualmente tiene resistencia a ese fármaco. Y si no se puede controlar de forma tópica, pues tengo que utilizar la vía sistémica, la vía oral. Por lo general se utiliza fluconazol, 150 miligramos. ¿Está claro? ¿Y cuánto es la dosis? Total, me refiero. ¿Cuántos días? ¿Cuánto les voy a dosificar? ¿Alguien sabe? Una sola tableta. Doctor, no mejoré. ¿Qué pasará? ¿Será cándida? ¿Tendrá resistencia? ¿Será otro hongo? Eso se tienen que preguntar cuando traten a los pacientes. Hay diferentes esquemas. Una semanal sería para candidiasis. ¿Cuántas dosis? A lo máximo 2 o 3 dosis, es decir, una semanal, 2 semanas o 3 semanas. No debería utilizar más fluconazol, si no estoy generando daño a nivel de ¿qué? Hepático, porque los azoles son hepatotóxicos. Segundo, resistencia, porque si, por ejemplo, les han explicado de la cándida que tiene 2 grandes familias, la cándida albicans y la cándida no albicans, que son por lo general tropicales, están en la selva. ¿Y qué tienen este segundo grupo? La mayoría tiene resistencia al fluconazol o a los azoles. ¿Está claro? Y por eso es también importante, así como cuando ustedes les dicen, viene un paciente con sepsis de sospecha bacteriana, ¿qué piden?
hemocultivo o cultivo de donde está el foco infeccioso, ¿cierto? Para identificar el germen y después ver la sensibilidad. Lo mismo debe pasar también en hongos. Deben de saber si es una cándida albicans o una cándida no albicans, para que no estén dando tratamiento en forma inadecuada, porque el hongo también se vuelve resistente. La resistencia en el Perú por el uso indiscriminado del fluconazol alcanza entre el 30 y el 50%, lo que no debería ocurrir. ¿Está claro, doctores? Entonces, hacemos el segundo síndrome. Doctor, una pregunta, ¿de las equinocandinas serías en cándidas no albicans o no? Solo hay uno que responde a una equinocandida. Un solo hongo de albicans y de no albicans. Solo uno. ¿No les han enseñado, doctor? La mayoría de, por ejemplo, de cándida no albicans, como la Crusei, tiene una alta resistencia a fluconazol. También tiene resistencia a itraconazol, entonces no puede usarlo. ¿Me entiendes? Y ahí podría utilizar la equinocandina. Pero después, no. Una Guillermondi puede responderte como no a una sola. ¿Cómo? Sabiendo identificarla y haciéndole su sensibilidad. ¿Por qué? Porque después voy a terminar utilizando polienos. ¿Y cuáles son los polienos? La anfotericina B. Una pacientita he tenido hace poco que se fue de viaje, ¿no? Creo que como ustedes hemos visto, ¿no, doctores? Que vino al consultorio del hospital por una infección óptica. Tenía 3 perforaciones en el tímpano, con una costra negruzca. Había visitado a 2 o 3 médicos generales o otorrinos también, todos antibióticos, doctor. Todos le dieron antibióticos. Fue a un infectólogo que les enseña, por cierto. No voy a decir nombres. Y le da una equinocandina. Busca, no encuentra en Huancayo. Se va a Lima, el único que tiene es el INEM. Pero el INEM no te da si no eres paciente oncológico. No te da nada. Viene conmigo nuevamente. ¿Sí? Ya con el cultivo, por cierto, que también ya le habían pedido el cultivo, y sale una cándida Guillermondi. ¿Solo sensible a qué? A anfotericina. ¿La equinocandina va a servir? No. ¿Los azoles? Menos. Y tanto antibiótico que le habrán dado ha generado esa perforación. Entonces, repito, doctores, no todo es bacteriano. Lo malo que a ustedes les enseñan que todo proceso infeccioso primero es bacteria, y no es necesariamente eso. En el hospital yo veo pediátricos virales. Tengo que tratar de ver si suspendo o no suspendo antibióticos. ¿Por qué? Porque como ya recibieron antibióticos, seleccionaron bacterias resistentes. Y después sigue con fiebre, sigue con fiebre, sigue con fiebre el paciente. O doctor, le hemos iniciado, después de 7, 10, 11 días me llaman. Doctor, tiene fiebre, ¿qué hacemos? Esos puntos de quiebre, repito, enfóquense en qué tipo de paciente ustedes están atendiendo. Lo que ustedes aprenden es inmunocompetentes. No saben a veces diferenciar en el inmunocomprometido o en el inmunosuprimido. Ejemplo, nada más para redondear la pregunta del doctor. Si el paciente tiene anemia, ¿es inmunocompetente o comprometido? Comprometido. Y hay evidencia que los que tienen anemia tienen mayor infección ¿a qué? A gran positivos. En cambio, los que son desnutridos, pero por hipoproteinemia o hipoalbuminemia, tienen más predisposición ¿a qué?
a bacterias gram negativas y sobre todo leve, con resistencia. Y en el inmunosuprimido, pues tengo que conocer los gérmenes que afectan a los inmunosuprimidos. Ejemplos, a ver, ¿quiénes votan conmigo? ¿Perdón? Legionela y listeria. Monocito, ¿cierto? ¿Eso va a afectar al inmunocomprometido? No. ¿Va a afectar al inmunocompetente? No. Pero al inmunosuprimido sí. ¿Me dejo entender? Entonces, de esa manera, ustedes pueden tener un mejor éxito diagnóstico. ¿Está claro? Entonces, no necesariamente, doctora, no necesariamente. El segundo síndrome, vamos a ver, que es de IPS, la descarga uretral en el varón. Por ejemplo, ¿qué va a tener? Disuria. El varón va a tener disuria. ¿Qué voy a encontrar? Que del pene está goteando la secreción. Por lo general de color amarillo verdoso. ¿Y qué gérmenes son? Clamidia y gonorrea. Acá cambia la historia, doctores. ¿Se acuerdan que les puse que también piensen en clamidia y gonorrea en la mujer? ¿Cierto? Ya, en la mujer la clamidia y la gonorrea, por lo general, son asintomáticas. Es un buen grupo de mujeres que son asintomáticas. En cambio acá el varón es muy sintomático. ¿Está claro? Por eso que el tratamiento en pareja es importante. Detecto en algunos, por ejemplo, vamos a hablar acerca de clamidia. Miren, la clamidia es una bacteria intracelular. Sobrevive en el fagolisosoma. Le encanta ser reconocida, que le fagociten. ¿Por qué? Porque dentro puede sobrevivir mucho tiempo y estar en una fase latente inclusive. Miren, la epidemiología es de distribución mundial. Miren el espectro de la enfermedad. Puede tener un tracoma, la afectación en el ojo, ¿correcto? Compromiso génito urinario, pero más urinario. Neumonía puede darte por clamidia y también puede darte el linfogranuloma venérea. Miren, ese es el tracoma. Es una lesión blanquecina que se da a nivel, puede ser de la córnea o puede ser también interno. ¿Qué va a generar? Secreción purulenta, disminución de la agudeza con dolor ocular y también sensibilidad a la luz. ¿En dónde lo van a tener? En el África, en el sureste asiático y en Sudamérica. Aquí no vamos a tener. Te lleva a la ceguera. Ojo, te lleva a la ceguera. Por eso que cuando tengan lesiones oculares, ¿cierto? No lo deriven solo al oftalmólogo. ¿Está claro? Evalúen bien factores de riesgo y puede ser que ustedes, ya desde ustedes como médicos generales, le puedan dar un tratamiento. Y podrían reducir el riesgo de ceguera en estos pacientes. Miren, los serotipos son diversos, de la A a la, todas las letras en realidad del abecedario. Y con relación al linfogranuloma, llevan la letra L. L1, L2, vamos a ver que los tracomas se dan por los serotipos A, B y C principalmente. En cambio, el compromiso urogenital se da de la D a la K. ¿Puede dar conjuntivitis al neonato si es que nace por parto vaginal? Sí. Por eso que utilizamos la profilaxis ocular en los recién nacidos. Y miren, ahí tenemos los tres tipos principales. La clamidia trachomatis, que es la de transmisión sexual, la clamidia pneumoniae, ¿correcto?, que es un agente atípico de neumonía, y la clamidia psittacica, que también da neumonía. ¿Está claro? Y vean las características, que no solamente el ser humano es el reservorio o el hábitat,
sino también hay animales como las aves, por eso la clamidia psittacea es por crianza de aves y te puede dar compromiso faríngeo, ocular, genital y neumónico. Un ejemplo, nada más. La clamidia trachomatis, por ejemplo, miren, el rango de células que infecta es muy limitado, es decir, tiene un tropismo muy particular con los tejidos que ya hemos mencionado: faringio, ocular, puro genital y neumónico. Nada más, nada más. Pero vean que en todo caso el epitelio, por ejemplo, escamoso no estratificado, el ano y la conjuntiva son los principales representantes, por eso afecta a esa zona. ¿Pueden tener úlceras, doctores, a nivel anal? Pues sí, y puede ser clamidia también, dependiendo de los factores de riesgo se puede diagnosticar. En el epitelio no ciliado columnar cilíndrico, ¿cuáles son los tejidos más frecuentes? El endometrio y el endocervix. Entonces, ¿puedo tener endometritis con clamidia? Sí. Pero, ¿qué hemos dicho? ¿Quién es el más sintomático? El varón. La mujer no tanto. ¿Y puede seguir ascendiendo esta clamidia? Sí. ¿A dónde puede llegar? A las trompas de Fallot. Y generan, porque su cicatrización es estenosante, es decir, hace un estrechamiento. Y de ahí se relaciona con embarazos ectópicos o con EPIs crónicas que generan infertilidad por la obstrucción de los túbulos. ¿Correcto? Ese es el responsable, la clamidia. Y en el varón, si le da uretritis, cierra la uretra, doctores, y por eso el varón termina usando sonda. Si visitan al urólogo, el urólogo tiene una gama de tubitos metálicos, que ese es el que le hace dilatar, se le llama dilatadores de uretra. Al varón, con gel, pues obviamente, y no es nada agradable, tiene que empezar a dilatar para después colocar la sonda. Si no se puede, hace un procedimiento quirúrgico. Si no se puede, termina usando una talla vesical, porque puede tener varios segmentos lesionados de la uretra, el varón. ¿Está claro? Y eso lo hace la clamidia. Bueno, ya ahí está, en el epitelio transicional, la uretra o el recto. Entonces tenemos tres especies de clamidia, principalmente tienen un estado bifásico. ¿Por qué? Puede estar a nivel de extracelular, pero le gusta estar mucho más dentro de la célula. Sobrevive mucho en el periodo intracelular y ese es el estado más replicativo. Por eso la imagen, cuando tenía la célula en una bolsita y muchos, afuera tenía solo algunos nada más. Ese es para que puedan ustedes identificarlo. Entonces la fase que tiene más infección es cuando la clamidia está dentro de su célula. Y bueno, no me voy a demorar acá, simplemente mencionar que el ciclo de esta bacteria dura de 48 a 72 horas. ¿Está claro? Lo que es la vía de ingreso entonces es contacto y en la piel, pero en este caso sí necesita tener laceración o abrasión, ya sea en cualquier tejido, orofaringio, anal, genital, etc. ¿Qué más tenemos? Que genera una respuesta inflamatoria muy intensa. Y por lo tanto ese es el tipo de cicatriz que después va a generar lo que les decía, las estenosis. ¿Está claro? O bridas en algunos casos, cuando son las pacientes que tienen EPI, a veces produce mucho tejido fibrilar. Y hay un tejido, hay un signo que vamos a ver más adelante.
En el ojo o en la parte reproductiva son los órganos que tienen mayor afectación, principalmente por las secuelas que puede dar, debido a la destrucción directa. Eso solamente se los dejo para que ustedes puedan repasar. Miren que las presentaciones como el tracoma en la parte ocular, la neumónica, correcto, la conjuntivitis, la urosis genital o inclusive el granuloma venéreo, todos son producidos por la clamidia. ¿Está claro? Son varias presentaciones clínicas. Vamos a ver que el diagnóstico, miren, se tiene que tratar de identificar si es sintomático o asintomático. ¿Y qué depende? De la especie. Ya hemos visto que hay 3 grupos, ¿cierto? De la A a la C, el tracoma, ¿cierto? De la D a la K, procesos urogenitales. Y el N, 1, 2, 3, linfogranos. Principalmente son esos 3. Y miren, ¿qué se necesita para hacer un diagnóstico? Hisopado. ¿A quién le va a doler más? Al varón, bueno, por la uretra, ¿no? Le va a meter el hisopo. ¿Hasta qué parte va a llegar? Solo el primer tercio se utiliza. No puedes introducirlo mucho más y no vas a generar mayor lesión. Acuérdense que el varón tiene la uretra esponjosa, no tiene nada de estructuras ahí. Y si ponen mal o introducen mucho, pueden terminar haciendo una perforación en la uretra del varón. ¿Correcto? Tengan mucho cuidado. Por eso llamamos al urólogo, ¿no? Ellos son los expertos, ¿no? En poner sonditas, dilatar y toda la vaina. Y también el hisopado rectal y conjuntival en aquellos pacientes que se sospechan. Conjuntival, por lo general, en recién nacidos que hayan tenido contacto con secreción en el canal vaginal. Y rectal, a veces se hace en algunos hospitales para evaluar a pacientes, a las mamás sobre todo, que puedan ser portadoras asintomáticas. Aquí están algunos antígenos, cultivos, eso no les voy a preguntar, pero para que lo tengan ahí en claro. ¿Y cuál es el tratamiento? Solo 2 fármacos, doctores, se usan. Doxiciclina o ácitro, nada más. Las dosificaciones van a variar dependiendo de la presentación del cuadro clínico que ustedes estén viendo. Pero si se les pregunta cuál es el tratamiento de clamidia, doxi o ácitro, los 2 para que despierten, pero están durmiendo. Yo sé que han comido y están con la marea caliente. En la tarde es bien difícil concentrarse después de almorzar. Baja la circulación cerebral, ¿no? Va más al intestino a querer absorber los nutrientes. ¿Claro? Bueno, algunos que de repente vamos a ver. ¿Correcto? Ambos tienen la misma puerta de ingreso. Respiratorio o genital, ¿no? Y vean que es un diplococo, tiene varios pilis que le sirven de adherencia, pero no son móviles. Pero en los últimos años sí se ha descubierto que puede tener un grado de movilidad. Ya se sabe que ambos tienen un movimiento tipo oscilatorio para poder tener una ligera movilidad. Son oxidasa y no se olviden, y no forman esporas, nada más. Epidemiología, bien, son las mujeres de 15 a 19 años las que son más afectadas por esta patología y los varones de 20 a 24 años. ¿Cuál es la principal vía? Relaciones sexuales. Y miren, el 70% de las mujeres que son
asintomáticos. ¿Correcto? Por eso que es difícil hacer un diagnóstico oportuno y brindarles el tratamiento. ¿Qué más? ¿Y en el varón? El varón sí es recontra sintomático en gonorrea. Y miren, a nivel mundial, la coinfección, es decir, si tengo gonorrea, ¿puedo tener la probabilidad de tener la clamidia? Sí, de 10 a 40%. Por eso que el tratamiento abarca a ambos gérmenes. ¿Está claro? Y ambos gérmenes son responsables de las EPIs crónicas. ¿Quién tiene, a ver, los varones, ¿tienen hermanas? ¿Nadie? Ahí el doctor tiene hermanas. ¿Los demás? Ah, sí tienen. Les pregunto a ustedes, porque a los otros no creo que les importe. ¿Les interesaría que a sus hermanas les diagnostiquen y les den tratamiento oportuno? ¿O prefieren que tengan EPIs crónicas que duran bastantes años con tratamientos y a veces no erradican al cáncer? ¿Qué les gustaría? ¿Cierto? Estudien para que sepan que y no me refiero a los que tienen hermanas, al resto me refiero. Tienen que tratar de ayudar, porque ustedes están llevando una carrera que no es nada fácil en primer lugar, y segundo, se enfrentan a retos cuando ustedes ya van a tener un sello y evalúan pacientes. No es solamente esto, doctores, ¿eh? Para que el doctor se compre su chaqueta bien bonita, no, para eso no sirve. Ustedes están estudiando para ayudar a evitar a tener complicaciones, a tratar, a diagnosticar. Y el reto del médico es saber diagnosticar. Porque tratar, puede tratar cualquiera. ¿Cierto? Se memoriza algo, un esquema y puede dar tratamiento. Pero el médico tiene que ser racional. Analizar, diagnosticar y dar el tratamiento adecuado para evitar las cronificaciones. No sé si con mis grupos hemos visto una paciente que tuvo 9 años con EPI y entraba y salía del hospital así. Su historia era ingresar, recibir tratamiento y salir. Desde Lima, Huánuco, porque vivió un tiempo en Huánuco y después ahora en Huancayo. Nadie había elegido tratamientos ni para gonorrea ni para clamidia. Y cuando le hacen una biopsia, porque le tuvieron que hacer una intervención el ginecólogo porque quería tener hijos, no podía. Encontró estrecheces en las 2 trompas. Tomó biopsia y ¿a quién creen que lo encontraron? Principalmente a clamidia, doctores. Y encontraron también acá a este diploma. Y ninguno de los tratamientos antibióticos que había recibido era efectivo para él. 9 años, doctores. Por eso les doy el ejemplo. No es un juego. Traten de estar atentos. Yo sé que es cansado. Yo también he sido estudiante. Pero ustedes están preparándose para ser médicos. Los factores de virulencia están ahí, miren. Tienen purinas, proteínas por la proteína OPA, que es la más curiosa, es la más preguntada a veces. ¿Por qué? Porque forma colonias, permite formar colonias. Y vamos a ver que tiene la lipoproteína como endotoxina. El patógeno, miren cómo ingresa a una célula, es a través de la célula. Necesita unirse e ingresar. Afecta tanto a varones como a mujeres, pero ya sabemos que cuál es el sintomático y cuál es la asintomática. ¿Correcto?
Y también produce, al igual que la clamidia, miren, afectación ocular en el varón, y esto sí es en el varón, mucho más en el varón, proctitis. Hay varios pacientes que llegan con pequeñas ulceraciones a nivel del recto. ¿A dónde van? Al gastro, al cirujano, ¿cierto? Menos al infector. Menos al infector. Cuando ustedes, por favor, sean una generación diferente, les llegue y pregunten si tiene factores de riesgo, van a tratar de darles un tratamiento adecuado. Y miren que el tratamiento es similar al anterior. Vamos a ver. Y acá también faringitis, faringitis gonocócica. Vamos a ver. Miren, el periodo de incubación es de 2 a 5 días. Y miren, en el varón pues definitivamente se va a ver la lesión de la secreción por el meato de tipo verdoso. Y en la mujer va a ser similar ¿a qué patología? A la vaginosis, ¿no? Secreción blanquecina. ¿Está claro? Va a haber una cervicitis. ¿Y qué conlleva esa cervicitis si es que no se maneja? A la famosa epi. Y miren, ahí están la conjuntivitis, la proctitis, faringitis y las formas diseminadas. Es muy similar a la clamidia. Por eso estas dos se deberían de tratar juntas. Si se identifica una, en lo posible tratar de dar el tratamiento de ambas. ¿Por qué? ¿Se puede cultivar? No se puede, doctores. ¿Por qué? Tanto la clamidia como el gonococo, cuando ustedes toman una muestra y lo ponen al medio ambiente, se van muriendo. No soportan grandes cantidades de oxígeno. El medio ambiente tiene 21% de oxígeno. No sobreviven. Por eso que si la secreción no se pone en un medio adecuado, que cuesta, por cierto, cuesta muy caro, no van a poder identificar ni a la clamidia, menos van a identificar al gonococo. Esa es la dificultad, doctores, diagnóstica. Y miren, la gonorrea puede darte artritis gonocócica después de varios años. No, doctor, esa es artritis, nada más, mejor lo mando al reumato, ¿no? Para que lo vean, ¿no? ¿Está claro? Y si es joven, varón, voy a sospechar, ¿cierto? Pero si es mujer, ¿qué van a pensar? No, es un reuma, déjalo. U otro, no, vaya a ser un les, ¿cierto? Está manifestando porque tiene una artritis. Mándalo al reumato, él le va a hacer el criterio, los criterios. ¿Está claro, doctores? Por eso les digo que traten de ampliar su visión diagnóstica, no que lo grosero lo deriven a otros, que a veces puede ser correcto, pero hay un porcentaje que pueden tener y que puede ser de etiología infecciosa, y que dando tratamiento ustedes se convierten en el Mesías. Pusieron su mano y se levantó, se sanó. ¿Sí? Porque se sana, doctores, les das antibióticos y se mejora. Gonorrea, miren, en cirugía, ¿quién va a ser cirujano? Se va a enfrentar a eso cuando hagan la laparoscopía. Van a entrar, van a ver con la cámara todo pegado al hígado. Fibrina, pura fibrina ahí. ¿Cómo se llama? La perihepatitis de Fitz-Curtis. Y eso es gonorrea, doctores. Otro diagnóstico, por ejemplo, ¿qué necesito? Microscopía. Pero ya les he dicho que es muy difícil porque no soportan altas presiones de oxígeno. Es un gran positivo. Y bueno, tienen que tener mucho dinero para que puedan hacer pues, su PCR, ¿no? Porque ahorita es carito. La gonorrea, por ejemplo, ahí tienen ustedes los métodos de recolección
y las indicaciones que deben dar. Eso no les voy a preguntar, pero doctores, porque eso ya es parte del laboratorio, ¿no? Pero al menos les dejaré, ¿no? Para que lean. No soy tan malo pues, para poner preguntas. Gonorrea en el caso de pruebas diagnósticas, pues vean que la mayoría puede salirles falsos negativos. ¿Y debido a qué? Debido a la toma de muestra o al medio utilizado para cultivarlos. No crecen en cualquier cultivo, doctor. Y finalmente, ¿cuál es el tratamiento? Antes era ciprofloxacino, pero tiene una alta resistencia. Ya no sirve el ciprofloxacino para gonorrea, ojo, ya no sirve. Lo han quemado tanto que ya tú le das cipro y se ríe la bacteria. ¿Quién será? Pues será general, seguro, médico general. Como debe ser cirujano debe ser. Claro. Ahora hay guías en donde te dicen que lo mínimo de ceftriaxona es 250, ¿no? Hay otras guías que ya la resistencia ha subido, por eso la dosis es 500 miligramos. Y en algunos países, muy poquito, como en el Asia, donde hay alta resistencia, hasta 1 gramo le dan para poder eliminar a la gonorrea. Concentraciones altas. En única dosis, definitivamente. Y la citromicina también, 1 gramo, única dosis. Y en gestantes, no se atrevan a dar quinolona. ¿Qué producen las gestantes? Bueno, en el producto, mejor dicho. Los dientes de Hut, chinzo. ¿Qué más? Que los núcleos de osificación maduren más rápido y por lo tanto el bebé después ya no va a crecer. ¿Está claro? Y bueno, prolonga el QT, ¿no? Como parte del efecto farmacocinético del ciprofloxacino. Miren el conjuntivitis, ceftriaxona. Yo les recomendaría que se aprendan ceftria y acitromicina. Nada más. Y ahí ven que dependiendo de la presentación voy a dar o dosis única o por algunos días. Hasta ahí, gonococo y clamidia. Pasemos a lo que es úlcera genital. Rápidamente, el herpes es un virus ADN, el herpes tipo 2 me refiero. Genera vesículas, genera úlceras dolorosas, ese es el signo. Puede dar en espejo, si tengo en un lado, ¿cierto? Puedo dar el signo del espejo. El diagnóstico es clínico por lo general, no es necesario pedir algunos exámenes, sobre todo serológicos, exceptuando el gestante, eso sí, gestantes. ¿Y cuál es el tratamiento, doctores? Aciclovir. El chancroide, que es el Haemophilus ducreyi, vamos a ver que tiene estas características. Es un cocobacilo gran negativo. No son móviles, al igual que el gonococo, como les puse. Son anaerobios facultativos. Es decir, que por lo general viven en ambientes sin o muy poco oxígeno, fermentan los carbohidratos y son catalasa y oxidasa positivos. Y son los que más nitritos producen. Ojo, son los que más producen nitritos. Una característica peculiar. Ahí está. Vamos a ver que tenemos a este Haemophilus ducreyi y sus pares, que pueden ser Haemophilus influenza, principalmente. Pero es importante que traten de ver cuál es la enfermedad que produce. ¿Cuál es? El chancroide. No se olviden.
Haemophilus ducreyi es el que da la enfermedad de Chan. Y miren, América Latina es una de las zonas ¿cuál es su patogenia? Primero, que al igual que la mayoría, doctores, así, apréndanselo y no van a tener pierde, como se dice, la vieja confiable es que la sintomatología empieza entre 2 y 5 días. La mayoría de estas infecciones de transmisión sexual empieza entre 2 a 5 días. Si viene un casito clínico que podría ser que un varón, una mujer, después de haber tenido un contacto sexual a los 3, 4 días, 5 días, 2 días, ¿cierto? Aparece con tal lesión, ya está. Diga cuál es el diagnóstico. Demasiado fácil, así no va a ser. Ya ve, doctor, dice la fija, quiero probarlo, ¿no? Miren, ¿qué vamos a tener? El signo del espejo es mucho más frecuente que el herpes. Aquí es mucho más frecuente el signo del espejo. Y una característica que si ustedes no la leen, no van a saber qué patología es. Es las llamadas úlceras sucias. Así acuérdense. ¿Correcto? Haemophilus ducreyi, ¿cierto? Da estas famosas úlceras. ¿Está claro? Por si acaso, signo del espejo y úlceras sucias, por si acasito. Por si acasito. Y miren, ahí están las diferentes especies, no es una sola, hay un montón, doctor. Y por lo tanto, ¿qué medio necesito cultivarlo? Agar chocolate, y crece muy lentamente, doctores, crece muy lentamente. Entonces el tratamiento, según evidencia, ¿cuál es el medicamento? Acitromicina. Miren, todo lo que estamos viendo, ¿con qué se maneja? La mayoría con acitromicina. Una que otra variante con ceftriaxona, otra con doxiciclina, pero vean que acitromicina actualmente es un gran aliado para tratar las infecciones de transmisión sexual. En caso, por ejemplo, viene una pregunta y nos dice dosis de ceftriaxona 250 o 500, ¿cuál es la que tendríamos que marcar? O sea, como una opción, ¿la de 250 o la de 500? Porque nos pone 250 y 500. Claro, es que eso depende ya de la alternativa. No, pues, acuérdense algo que les acabo de explicar. ¿De qué va a depender? De la clínica. No, de la clínica. ¿Qué he dicho? Les acabo de decir que algunas guías utilizan 250, otras guías 500, otras guías 1 gramo. ¿Por qué? La resistencia 1 y el uso de antibióticos. Que les he dicho el ejemplo de Asia, donde hay mucha resistencia porque usan mucho. Pues si en la pregunta viene, pues, que el paciente utilizó previamente antibióticos, ¿cuál van a marcar? ¿250 o 500? 500, pues. Eso es lógico. ¿Está claro? Si no hay nada, si no hay ningún factor de riesgo, pues tendría que marcar 250. ¿Está claro? Está bien la pregunta. Ahora, las alternativas: ciprofloxacino o eritronicina. La última no se recomienda porque tiene muchos efectos gastrointestinales, náuseas, vómitos, o te da también un rash de color rojo, ¿no? Similar al síndrome del hombre rojo, que te da la banco y te lo da la eritromicina. ¿Está claro? Donovanosis, doctores, donovanosis. ¿Cuál es el agente? La medicina neumoniana, ¿no? Esa es su prima. Es la que da neumonía, es el neumococo, ¿no? No, tampoco, ese es el estreptococo.
hay algo muy peculiar con estos gérmenes. Si han visto, la mayoría tiene patógenos que afectan tracto gastro, intestinal, urogenital y respiratorio. Tienen esa característica. Y algunos terminan llegando al sistema nervioso central. ¿Cierto? El meningococo, por ejemplo, primo del gonococo. ¿Cierto? El gonococo puede llegar hasta arriba. Como gonococo, ¿ah? No. ¿Excepto en quién? En el inmunosuprimido. Por ejemplo, un paciente con VIH que le dé gonorrea, ¿termina siendo meningitis por gonococo? Claro que sí, pero no. O un paciente con cáncer, fue travieso, ¿no? Ya me voy a morir, me voy a las quimiosas. sin miedo al éxito, dice. Claro, le puede dar una ITS, una sífilis, y le puede dar una neurosífilis. ¿Cierto? Un gonococo también, etc. Por eso les dije, enfoquen a su paciente. Características, bueno, miren, son inmóviles, aerobio y anaerobio. Mírenlo. ¿Correcto? A este sí es fácil de identificar, de cultivarse. ¿Correcto? A este sí es fácil. Catalasa positivo, citrato positivo. Es capsulado y no esporulado. Esa es su característica de poder sobrevivir cuando hay secreciones que se pueden desecar o secar en superficie. Esta Klebsiella puede sobrevivir varios días en el ambiente. Miren, ahí están las especies: Klebsiella pneumoniae, Klebsiella oxytoca, que es atípico, ¿cierto?, en neumonía, y la Klebsiella granulomatis. ¿En dónde está, doctores? ¿Cuál es el país de Sudamérica que tiene más casos de leishmaniasis? ¿Quién va a viajar en febrero? Las próximas. Claro, a Río de Janeiro. Ahí va a estar la Klebsiella esperando. La donovanosis es la enfermedad más frecuente de esto. Miren, ahí están las lesiones. Son úlceras muy extensas. Complica mucho a los pacientes, tanto en el área femenina como en el área masculina. Miren, las lesiones no son nada gratas. No son nada gratas estas lesiones. Pueden generar fístulas, abscesos, úlceras profundas. Y algo que no se deben de olvidar, por ejemplo, paciente que una de las piernas empieza a hincharse. ¿Por qué? Porque aumenta tanto el tamaño de los ganglios que puede limitar la circulación y genera un edema. Puede ser unilateral, bilateral, dependiendo de la presentación. Por lo general es unilateral. Ahí se genera la elefantiasis genital. En el varón a veces los testículos crecen tremendamente. Entonces, si no hay úlceras y solamente eso, aparte de que pueda tener otra causa, tratar de pensar en todo caso si es que es adulto joven o joven en esta patología de la Klebsiella granulomatis. Diagnóstico se basa en los cuerpos de Donovan. ¿Y el tratamiento, doctores? Acitromicina. ¿Cuánto tiempo es una única dosis o...? Depende de las lesiones y del compromiso. Porque si tengo una lesión, puedo darle entre 1 a 2 semanas, puedo extenderle hasta 3